Hola, buenas tardes a todos. Vamos con la tercera jornada de la reunión anual de la Asociación de Riesgo Cardiovascular y Rehabilitación Cardíaca de la SEC, también en el tercer día, es la tercera reunión de la tercera jornada. Vamos a cambiar un poco el escenario del que venimos hablando en en todas las sesiones previas, y en esa también vamos a abordar el tratamiento y la prevención de los factores de riesgo que también son cardiovasculares, pero no son los conocidos como clásicos. Llevamos hablando en todas las sesiones previas de mucha diabetes, mucha hipertensión y tabaquismo, y ahora nos vamos a centrar en otros factores de riesgo que no son clásicos, pero que también se ha demostrado que tienen impacto a nivel cardiovascular y cuya prevención y tratamiento, pero sobre todo cuya prevención y modificación temprana puede producir un beneficio adicional a nivel cardiovascular. Para ello, contamos con tres ponentes de interesantísimo nivel, con la doctora Ana Navas-Acien, el doctor Carlos Piñero Díaz y la doctora María del Mar Martínez Quesada. Va a comenzar con su charla la doctora Ana Navas-Acien, que es la única persona que iba a hacer la charla online en este congreso que se iba a celebrar, o se hubiese celebrado, el 7 y el 8 de marzo en Córdoba, pero como ella nos habla desde Estados Unidos, pues la iba a hacer online. Pero, por circunstancias de la vida, nos hemos tenido todos que adaptar y ahora no te hemos dejado sola, ¿no? La doctora Navas-Acien estudió la carrera en Granada, es española, hizo la especialidad de epidemiología en el Hospital de la Paz en Madrid y luego hizo un máster también de epidemiología y de factores de riesgo en la Universidad de Johns Hopkins en Baltimore. Y actualmente es profesora de la Universidad de Columbia. O sea que me das mucha envidia, Ana. Cuando quieras, puedes empezar. Ella nos va a hablar sobre la contaminación atmosférica y el papel que tienen los metales en la salud. Adelante. Bueno, muchas gracias a todos y es un placer y un honor estar aquí con todos vosotros que tenéis un papel tan importante para la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Como ha dicho Miriam, muchas gracias a Miriam Sandín y a Amelia por invitarme, y también a Vicente Arrarte, que creo que tuvo un papel muy importante en conseguir que yo invitarme para estar aquí hoy. Entonces, en mi carrera profesional me he dedicado a la salud pública, a la medicina preventiva, siempre con un interés en entender cómo la exposición a los contaminantes ambientales pueden jugar un papel en la salud cardiovascular. Y, perdón. Ya. Uy, perdón. Muy bien. Entonces, quería empezar la presentación reconociendo un poco lo que ya sabemos, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, con toda la evidencia disponible, ha estimado que la contaminación del aire, el humo ambiental de tabaco y la exposición a algunos químicos, como el plomo, podrían estar causando un 31% de la carga mundial por enfermedad cardiovascular. Lo cual es un dato bastante importante, con la evidencia limitada y siempre con las limitaciones de estimar la carga de enfermedad. Y este tema de la cardiología ambiental y cómo la contaminación ambiental puede ser realmente importante para la cardiología, está tomando, yo le llamo que es la disciplina del siglo XXI, porque pienso que en el siglo XX ha habido siempre mucho enfoque a los estilos de vida. Pero con la evidencia, los estudios que se hicieron durante finales del siglo XX, este tema de la cardiología ambiental ha surgido y se ha reconocido ya por distintas revistas. La primera vez que yo he leído este término, cardiología ambiental, fue en un artículo del año 2004, o sea que muy reciente, si pensamos en la historia de la cardiología de prevención de riesgo cardiovascular. Y luego ya estudios más recientes, uno que yo estaba involucrada en un resumen, una revisión, y luego también un comentario de Valentín Fuster hablando cómo pensar en contaminación ambiental es una ventana de oportunidad, es una oportunidad para
para la cardiología. Y hay muchísimos estudios, los datos son tremendamente consistentes y robustos. Yo traigo aquí un estudio bastante importante que se hizo, que costó muchísimos años hacerlo, que se llama el estudio MESA, que muchos de ustedes lo conocerán, el estudio multiétnico de enfermedad de arteriosclerosis, y que incluye un componente de contaminación ambiental. Entonces, lo que se puede ver en este estudio podéis ver con los colores, para cada una de las ciudades del estudio, los niveles de contaminación ambiental, desde ciudades con niveles muy bajitos como San Paul hasta ciudades con niveles bastante altos como Los Ángeles. Y en cada ciudad, pues, variabilidad geográfica, también variabilidad temporal. Cuando tú mides para cada participante del estudio, mides la exposición a aire contaminado que tienen durante el año, una exposición media anual, y luego relacionas esto con un cambio en unidades de calcificación coronaria, medidas con el score de Agatston, puedes ver cómo hay una relación lineal muy clara. Y estos son a niveles muy bajitos de contaminación ambiental. Tenéis que pensar que el estándar en Estados Unidos para una exposición media anual es, de hecho, de alrededor de 15 o así. Por lo tanto, podéis ver que casi toda la población está expuesta a niveles más altos de los que deberíamos, pero también que son niveles bastante bajitos. Para tener una idea de estas partículas y lo que hablamos de la contaminación ambiental, las partículas que nos preocupan son sobre todo las que se llaman partículas finas, partículas de un diámetro menor de 2.5, que se generan, por ejemplo, el tabaco, la combustión por tabaco, la combustión de los coches, las centrales de producción de energía, etcétera. Pues hay muchísimas fuentes de contaminación ambiental. En la mayoría de las ciudades casi siempre es el tráfico rodado el responsable principal. Y en esta foto quiero poner un ejemplo. Yo trabajé en Johns Hopkins durante muchos años y podéis ver una diferencia entre un día con un nivel de contaminación bastante bajita, de 12, hasta un día con una contaminación bastante alta, de 90 microgramos por metro cúbico. Estas fotos, bueno, ya os las imagináis, todos los que vivís en ciudades como Madrid, Barcelona, bueno, Granada, yo soy de Granada, y pues muchísimos días está el cielo de esa manera, ¿no? Con un color que te está diciendo que hay muchísima carga de contaminación ambiental. Y los estudios lo que primero se vio con el tema de la contaminación ambiental es que aumentos agudos, relativamente agudos en contaminación ambiental, se aumentaban con aumento de la mortalidad diaria, casi inmediatamente. En menos de 24 horas, un pico en aumento. Por ejemplo, en este estudio más famoso, de los primeros que identificó el problema, que fue en Londres en el año 52, se vio que el aumento en el dióxido de azufre se veía un aumento paralelo en la mortalidad. Pero además de este aumento agudo que se veía en paralelo, también se vio como un aumento más posterior. En las semanas posteriores seguía aumentando esa mortalidad. O sea que no solamente esa exposición consigue un efecto muy, muy inmediato, sino que también hay una carga que se mantiene. Y lo que hemos visto, como en el estudio MESA que he mostrado antes, es que ese riesgo se mantiene no solamente a corto plazo, sino también a largo plazo, que es un riesgo realmente crónico. Yo quería hablar, por lo tanto, con el tema de la contaminación ambiental tenemos muchísimos datos. Lo que sabemos también es que la contaminación ambiental no siempre es igual de tóxica. Y se ha visto que especialmente cuando hay metales en ese aire contaminado es particularmente tóxica. Entonces yo quiero centrarme en el efecto de los metales y la enfermedad cardiovascular. Y tenemos muchos metales que se han relacionado, pero yo me voy a centrar en el cadmio y el plomo y el arsénico, que es un metaloide, porque estos son los elementos para los que tenemos más evidencia científica. Y hace un año y medio, en el British Medical Journal, publicaron una revisión sistemática de 37 estudios, la mayoría de ellos
cohortes de bastante buena calidad, un score de 7, 8, 9, y en esos estudios se vio que había una dosis respuesta muy clara entre arsénico, plomo y cadmio y enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, la evidencia es bastante clara para estos metales. Yo quiero hablar un poco, me voy a centrar en el plomo, porque es un metal interesantísimo, del que, bueno, pues creo que la población general en España sabe bastante poco. En Estados Unidos hay mucha concienciación con el tema del plomo, porque hay mucho plomo en las pinturas y con unos impactos tremendos en niños que se exponen en la infancia, y porque el plomo, lo que más se sabe del plomo es que afecta al desarrollo cognitivo en la infancia. Pero si nos fijamos en la tendencia de mortalidad por enfermedad cardiovascular en Estados Unidos, se ve que al año, si comparamos el año 2010 frente al año 1968, que fue el pico de la epidemia por enfermedad coronaria y por enfermedad cardiovascular en Estados Unidos, desde ese año, comparamos esos 2 años, se evitan más de 1 millón de muertes anuales, lo cual es una barbaridad, ¿no? Ha habido el cambio en prevención cardiovascular, ha sido enorme. Y, por supuesto, todo el trabajo que hacen ustedes que en prevención de riesgo, los estilos de vida, la mejora en la atención clínica, el tratamiento precoz, es fundamental. Pero hay algo curioso ese año, ¿no? 1968. Si comparamos la producción de plomo en Estados Unidos, sobre que el plomo estaba en la gasolina, la exposición mayoritaria en Estados Unidos y en el mundo entero, incluida España, fue a través de la gasolina y la contaminación del aire, obviamente, con plomo. Ese año 68 fue también el año de pico de producción de plomo. Cuando estaba preparando esta presentación, me dio curiosidad ver un poco cómo había sido la tendencia de enfermedad coronaria en España. Y es interesante ver que, bueno, el pico en España es más alrededor del principio de los años 2000. Y, curiosamente, ese fue el año que se prohibió la gasolina en el plomo en España, porque España consiguió un retraso en la aplicación de leyes para prohibir la gasolina con plomo de la Unión Europea. Normalmente se debería haber prohibido en el año 95, pero consiguieron un retraso hasta principio, creo que fue hasta el 2001 o hasta el 2002. Así que es curioso, ¿no? Esto es una curiosidad, pero es curioso que haya esa coincidencia en el tiempo entre las curvas epidémicas de plomo, de exposición a plomo y de enfermedad cardiovascular. Como he dicho, el plomo afecta al desarrollo cognitivo, también tanto en la infancia como más tarde, en la vejez. Se sabe bien que las personas con mayor exposición a plomo tienen peor desarrollo cognitivo en la vejez y se ha asociado bastante con demencia. El problema del plomo, por eso es un metal tan peligroso, es que no sabemos cómo excretarlo del cuerpo. Una vez que uno está expuesto a plomo, que respira el plomo, de la gasolina al aire y por tu nariz lo respiras, lo absorbes, y como era un metal que estaba muy profundo en la tierra y solamente a través de la minería se ha expuesto a nivel del mundo entero, no tenemos capacidad defensiva para protegernos de este metal, que es muy tóxico, porque se parece al calcio muchísimo, también se parece de alguna manera al zinc, y por lo tanto va a reemplazar tanto al calcio como al zinc en muchísimas funciones biológicas fundamentales, pero sin hacer ninguna de ellas, induciendo muchísima toxicidad. Y una vez que tenemos este plomo en el hueso, porque está reemplazando el calcio de nuestros huesos, se queda ahí prácticamente para toda nuestra vida, y desde ahí recircula a la sangre continuamente. Entonces yo voy a hablaros un poquito de los datos que tenemos del rol del plomo en la enfermedad vascular. Y el primer estudio, este es el segundo, pero lo pongo porque es más completo, que hay publicado es de un estudio de autopsias de 107 casos de personas que habían fallecido con enfermedad saturnina, con intoxicación por plomo. Y en esas autopsias lo que describe el autor es que hay un envejecimiento prematuro del sistema arterial y que opina que se debe al efecto del plomo
en la contracción de las arterias de la pared arterial. También coincide con efecto renal, que tiene que ver relacionado con el plomo, la intoxicación por plomo, y también observa que hay hipertrofia cardíaca. Así describe este primer caso, estudio de autopsias, que es realmente informativo porque todos los datos epidemiológicos que hemos realizado ya con buenos diseños, buenos datos, confirman totalmente estos hallazgos preliminares. Y entonces todos estos estudios lo que se ha visto es que aumenta la presión arterial, la intoxicación por plomo se sabe desde hace muchísimo tiempo que tiene un efecto claro, aumentando la presión arterial, se relaciona con hipertrofia ventricular y con aumento de la mortalidad, la incidencia y también con enfermedad arterial periférica. Entonces voy a mostrar algunos estudios, uno de ellos se realizó en el estudio de NHANES. Y este estudio realmente es importante porque NHANES es la encuesta de salud de Estados Unidos y es una muestra representativa de la población. Y en este estudio se pudo comprobar que la relación era fuerte, era importante. Era uno de los factores de riesgo más importantes para enfermedades cardiovasculares, lo cual es algo que totalmente tenemos como ignorado en la cardiología. Diría de forma general, de forma global. Otro estudio muy importante es un estudio que midió el plomo, además de en sangre, que es el biomarcador fácil, porque uno da una muestra de sangre, medias el plomo, es bastante fácil hacerlo. Además midieron plomo en el hueso, de una forma no invasiva. Esto lo hacen mediante lo que se llama fluorescencia con rayos X. Es un método que induce radiación, por lo tanto no es totalmente inocuo, pero es una radiación bastante baja y se hace a través de la superficie de la piel a nivel de la patela, la patela es la rótula, perdón por no decirle el nombre en español, y luego también a nivel de la tibia es muy fácil de medir. Y la patela es un hueso interesante porque es un hueso que no es tan masivo, ¿no?, como la tibia, este tipo de hueso está como en más flujo dinámico con el nivel sanguíneo, con el torrente sanguíneo. Podéis ver que la hazard ratio de asociación es mucho más fuerte para esta medida de hueso de plomo en el hueso, que es una medida bastante más, en sangre es más inestable porque cambia con la vida media de los glóbulos rojos. Otro estudio en el que estuve yo involucrada, que fue uno de los primeros estudios que hicimos, fue con enfermedad arterial periférica y también una dosis-respuesta muy clara. Estos son también datos de NHANES. Y tenemos muchos mecanismos, pero y el principal, sobre todo con el óxido de nitrógeno, alterando totalmente la función y la disponibilidad de óxido de nitrógeno con todas las implicaciones para función vascular que esto conlleva. Y una de las hipótesis fundamentales es que esto se debe al reemplazar al calcio en proteínas y enzimas que son fundamentales para la función vascular. Eso se sabe que es el efecto fundamental. La unión con calmodulina es uno de los efectos fundamentales para los efectos neurológicos del plomo, porque también esta proteína es fundamental para la función neuronal, pero pienso que también puede apoyar los efectos vasculares. Entonces quiero pensar en qué podemos hacer con el plomo. Lo tenemos en los huesos. Aunque eliminemos totalmente hoy en día la exposición a plomo, por ejemplo, como hemos eliminado todo el plomo de la gasolina, por suerte todos los niños que nazcan hoy en día no están respirando el plomo de las gasolinas, de los coches de sus padres, de ir por la calle al colegio, etcétera. Todo eso lo hemos conseguido eliminar, lo cual es buenísimas noticias. Pero todo el plomo que nosotros hemos respirado lo tenemos en nuestros huesos, está ahí y desde ahí está circulando con el resto del cuerpo. Entonces hay una estrategia que sería a través de quelación, quelar metales. Y bueno, los agentes quelantes, el que usamos es el tetraceato etileno diamina, que funciona un poco como un aminoácido.
y consigue unir y bloquear, en vez de que el plomo se una a nuestras propias aminoácidos y a nuestras propias proteínas, conseguimos de esta forma formar un complejo, unirse al plomo y ya por fin poder eliminar este plomo de la orina. Esto se ha usado en tratamientos cardiovasculares desde hace mucho tiempo. El tema de la quelación para prevención cardiovascular es súper controvertido y hay estudios muy malos, de poca calidad. Sin embargo, en el año 2013 hubo un ensayo clínico publicado en el JAMA, donde se vio que usando quelación para metales, que quema el plomo también, conseguían un efecto de prevención, un hazard ratio de un beneficio del 18% en todo el estudio. Pero si se restringían a pacientes con diabetes, el beneficio era aún mayor. Y bueno, aquí podéis ver las curvas, cómo se separan claramente y el efecto para la diabetes aún más. Entonces, quiero ir terminando porque, bueno, podemos ver que el plomo es uno de los metales que más se quela por esta gente quelante, ¿no? Ahora estamos haciendo un ensayo clínico adicional financiado por el NIH. Para que se hagan una idea, este ensayo clínico cuesta $30 millones hacerlo y yo soy, Tony Lamas es el que está involucrado y yo estoy responsable de la parte de medir los metales. También quiero enseñar cómo la quelación de metales consigue una mejora obvia, que se puede observar beneficio impresionante en enfermos con isquemia crítica de enfermedades inferiores. Bueno, creo que es obvio que conseguir esta mejora, y he puesto 2 casos, pero ya tenemos una serie de 40 pacientes con beneficio claro, y es un estudio que estamos también iniciando, intentar hacerlo de una forma más rigurosa mediante un ensayo clínico también. Quería hablar de arsénico un poquito, pero creo que no va a dar tiempo, entonces lo voy a dejar. El arsénico es también un metal con el que tenemos muchos datos históricos de sus efectos vasculares y estudios ya de más calidad, en estudios como Bangladesh, en el que yo estoy involucrada, estudios como el Strong Heart Study, en el que también estoy yo involucrada. Viajo mucho, esto es un estudio con tribus americanas y viajo mucho ahora mismo con el tema del COVID, ¿no? Pero viajo a participar y a trabajar en conjunto con las comunidades tribales en varios estados de Estados Unidos. Y ahí en estos estudios hemos visto también un efecto beneficioso claro, efecto negativo claro también para la enfermedad vascular, que hemos confirmado en varias poblaciones, también en estudios animales, y también con efectos para función ventricular. Este editorial que se publicó hace poco en una de las revistas de Circulation, indicando que el arsénico puede ser un metal que rompa tu corazón. Y tenemos estudios también, el arsénico no se puede quelar como el plomo, por lo tanto las intervenciones tienen que ser de quitar el arsénico del agua, que es la fuente fundamental de arsénico. Y por último, estamos haciendo estudios con cigarrillos electrónicos, porque los cigarrillos electrónicos también son fuente de plomo, y ahí estoy trabajando con un cardiólogo que se llama Daichi Shimbo, que es un cardiólogo que ha trabajado muchísimo en presión arterial, así que puede que algunos de ustedes lo conozcan. Y nada más, ya quiero terminar y voy a terminar, mejor que con este resumen que está aquí escrito, quiero terminar con una imagen. Como ustedes aquí en esta sección conocen bien, están las guías de prevención de la American College of Cardiology y de la American Heart Association, hablan del A, B, C, C, D, D, E, y la E es para ejercicio. Me gustaría decir que deberíamos de añadir una E más, que sea para environment en inglés. Y nada más, gracias a mis mentores y a mis colaboradores. Y con esto ya pues termino. Muchas gracias y perdón si me he pasado un minuto. Gracias. Y ahora... Muchísimas gracias, Ana. Ha sido una presentación excelente y una vez que hemos mirado al entorno vamos a mirar a la niñez
y para ello tengo el honor de presentar al doctor Carlos Piñeiro, que es médico especialista en medicina familiar y comunitaria, trabaja en Narón, en Galicia, pero se define como un médico social. Entonces nos va a presentar su ponencia, que se llama Obesidad, 100.000 motivos de peso desde la infancia, un gran problema de salud pública. Carlos, cuando quieras. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Primero, agradecer la invitación de la organización. Siempre para mí es un honor participar con vosotros estos últimos años. Y pasamos a presentaros nuestro proyecto. No tengo ningún conflicto de interés. Y bueno, esto se trata de un programa comunitario de salud. No son muy frecuentes en España y por eso recibimos muchos residentes para formarse con nosotros, en este caso en nuestro centro de salud. La población de Narón se aproxima a los 40.000 habitantes, el 36% sufre obesidad más sobrepeso y el objetivo colectivo fue un cambio de estilos de vida. Desde el punto de vista colectivo sería bajar 100.000 kilos en 2 años. El objetivo era alcanzar como mínimo el 80%. Y había 3.000 personas con obesidad, con IMC por encima de 30, 9.000 por encima de 25 y el objetivo era solidario, kilo perdido, kilo donado al Banco de Alimentos, porque tenemos 1.200 personas con dificultades para accesibilidad a alimentos que ahora se ha incrementado por causa del COVID. El objetivo se alcanzó y bueno, esto tuvo una repercusión importante mediática. ¿En qué consiste este plan estratégico para nuestra comunidad? Pues tenemos en concreto varias secciones, una de nutrición y prevención de la obesidad, después sedentarismo y actividad física, donde se ha ido acompañando de estudios cada sección, estilos de vida. Después el proyecto más bonito que tenemos es el de Cardioescuelas, que es un programa de promoción de salud cardiovascular, la incorporación en proyectos de ciudades saludables y también del proyecto del Ministerio de Sanidad de implementación de promoción de la salud en el Sistema Nacional de Salud, consumo responsable y participación comunitaria. Bien, el modelo conceptual de las 6 Cs de la obesidad infantil pues son predisposición genética y otros aspectos biológicos, el clan, características familiares, country, políticas específicas nacionales, programas y prioridades, características del niño, colegios, compañeros, aspectos sociales fuera del hogar y normas, mitos y sesgos que guían la conducta. En concreto, en Galicia, en los adolescentes, destaca que hay un sobrepeso y obesidad que supera el 23% en niños de 11 a 12 años, de 13 a 14 supera el 21% y de 15 a 16 baja al 16,5%, pero después a los 17 y 18 años nos encontramos que pasa al 20%. O sea que es un grave problema de salud pública y nosotros no hablamos en el proyecto infantil, no hablamos de obesidad, hablamos solo de promoción de la salud cardiovascular en las escuelas y hay evidencia científica de que todas las escuelas deberían implementar planes de estudio completos basados en la evidencia y adecuados a la edad sobre la salud cardiovascular y realmente, bueno, pues este es el objetivo que nos hemos marcado. Bueno, esta es la primicia que tenemos, que se lo presentamos a la Xunta de Galicia y realmente esperamos que se desarrolle el proyecto en todas las escuelas de Galicia en un futuro y la estructura del plan tiene una relación directa con nutrición y prevención de la obesidad infantil, después estilos de vida, sedentarismo y actividad física, consumo responsable y, por supuesto, entre los ejes de alimentación y actividad física, que vienen a ser los vectores esenciales en la producción social del niño y después la participación comunitaria de toda la comunidad educativa y del entorno. El proyecto Cardioescolas Narón pues es esto, está formado por agentes socioeducativos claves de la comunidad local. Las familias juegan un papel activo en la vida de los centros escolares cardioescolas
y están invitadas a participar en la mayoría de las actividades y a su vez participan como agentes activos, acompañan al profesorado en salidas en bicicleta durante la milla diaria y cada trimestre se organiza una charla dirigida a las familias sobre actividad física y salud. Entonces tenemos el apoyo del Centro de Formación del Profesorado. Ya hemos formado a más de 300 profesores en 5 años. El servicio de cardiología es esencial para nosotros del complejo del Centro Universitario de Ferrol y también la colaboración con la Sociedad Española de Cardiología, Xunta de Galicia, Dirección General de Salud Pública, la Asociación de Enfermos del Corazón, el Ayuntamiento de Narón, entidades deportivas locales y familias. Si nos centramos en el proyecto Cardioescolas, fundamentalmente hablamos del patrón, buscamos el patrón alimentario en la escuela de los niños, donde se abordan desde una alfabetización alimentaria infantil, cómo alcanzar el estilo de alimentación saludable en My Plate, este clásico estudio de Harvard y que bueno, lo hemos aplicado también en esta zona, la cocina en la escuela, un club infantil de cocina de Galicia, donde hay intercambios entre todos los niños que participan en el proyecto, los huertos escolares y también a su vez hay una interacción con los mayores que participan con sus huertos urbanos y de sus domicilios y enseñan a los niños las técnicas que han utilizado y el análisis del carro de la compra. Vamos a ver en la práctica qué hace un colegio estándar. Han participado en este estudio 1.200 niños y niñas y que trabajan por proyectos. Cuentan con un proyecto anual interdisciplinar para promover los hábitos saludables, mediante el cual se implica a toda la comunidad educativa y a los agentes del entorno. Huerto escolar, talleres de alimentación, proyectos para promover la sostenibilidad. Se forma el profesorado, prácticamente todos los años participan, incluso nos vienen de otras zonas, de otras áreas educativas de Galicia. El equipo formador es multidisciplinar y las herramientas son las propias del Centro de Formación y Recursos de Ferrol. En el aula se trabajan los contenidos para promover los hábitos alimentarios saludables y sostenibles de forma transversal. Este año el hilo conductor es el proyecto Pandemia, inevitablemente, que nos obliga también a modificar los objetivos iniciales de este proyecto. Después, Radio Cardioescolas. Los niños y niñas son protagonistas de un proyecto de radio en todo el área educativa, mediante el cual transmiten información y valores relacionados con los hábitos saludables. También participan en un programa de radio semanal que tengo yo a nivel local. Y los recreos activos, o sea que sus familias van a acompañar a los alumnos, al alumnado, para que esos recreos sean activos y van a caminar próximos a la ría. Bien, los niños y las niñas tienen una participación activa, realizan auditorías de alimentos en todos los ámbitos, o sea que acuden a superficies comerciales o a establecimientos de restauración para investigar sobre el consumo de alimentos idóneos para el estilo de vida saludable, realizan auditorías de alimentos en las familias, en su propio domicilio, y comedores escolares y valoran el etiquetado nutricional de todos los productos que ingieren en su alimentación. Y estamos observando algo que nos llama mucho la atención, es que son agentes de cambio, o sea, que son agentes de salud activos y a su vez influyen sobre sus familias, que tanto padres y madres y abuelos y abuelas participan en el proyecto. Bien, aquí veis, desde hace varios años, imitando a los franceses, aunque ahora ya está aprobado el sistema semafórico de valoración nutricional, ya trabajaban nuestros niños en el aula y en sus domicilios en este aspecto. Hay una iniciativa muy interesante y es que estudian todos los desayunos que se hacen en todos los países. Entonces, por equipos, intercambian con todos los colegios del mundo y eligen el continente con el cual tienen que hacer los intercambios y se comparan, sobre todo valorando las posibilidades desde el punto de vista alimentario y que sirva para corregir. Fundamentalmente se basa en corrección de grasas, azúcares y sal, que impacta directamente en la enfermedad cardiovascular en el futuro de los niños. El desayuno nutricionalmente equilibrado, esto es lo que suelen hacer en grupos y valoran todo para
intentar aportar ese 25% de necesidades diarias de energía e incluir alimentos de por lo menos 4 grupos diferentes. Y este es el sistema, la metodología de investigación infantil que tenemos en estos colegios. Se registran los datos, se realiza análisis, comparación mediante estándares y criterios de referencia, resultados y conclusiones, búsqueda de estrategias y comunicación y exposición, que lo hacen en un congreso anual donde los niños y niñas y los grupos son ponentes y a su vez participan con los intercambios a nivel internacional. Intentamos ahora valorar también las pautas de diseño de alimentación saludable a través de la arquitectura escolar, que es el gran déficit que tenemos en concreto en Galicia, y buscando escuelas de otras comunidades donde las pautas de diseño de alimentación saludable para la arquitectura escolar proporcionan a los profesionales de la arquitectura y la salud pública un conjunto práctico de estrategias interesantes en los patrones alimentarios de los niños. Esto es lo que pretendemos, pautas de diseño activo y el acceso a alimentos saludables, donde el lugar sea, la escuela sea un factor fundamental. A su vez también hay una campaña general que nosotros hacemos de promoción de la dieta ártabra, que es la dieta atlántica de la costa ártabra, donde bueno, pues hay información del sector hostelero, participan con los colegios, formación del sector educativo, conjunto de la población y diseño de campañas y divulgación y sensibilización. Lo interesante es que realizan comparativas entre distintos desayunos de todo el mundo y también las meriendas, que es a media mañana, y bueno, pues a nivel también dominan idiomas, hacen intercambios y sobre todo con colegios españoles, ingleses, franceses y norteamericanos. En el congreso participa todo el grupo, como veis, desde todas las edades, y comparten ese trabajo y sus resultados y realmente influyen muchísimo en sus compañeros. Bueno, estos son los intercambios mundiales de meriendas con Angola, con Irlanda, escriben cartas, se llegó, incluso los japoneses han enviado en vacío sus desayunos y hay intercambios para valorar azúcar fundamentalmente, los gramos que utilizan y haciendo comparaciones y llegaron a la conclusión de que en nuestra zona teníamos la peor alimentación en cuanto a azúcar, grasas, prácticamente de todos los países con los que se compararon. Otra gran dimensión es la actividad física. Seguimos el modelo canadiense relacionado con la sudoración, caminar, el sueño y disminuir el tiempo de estar ante la pantalla. Y bueno, esto realmente se está consiguiendo muchísima actividad. Hemos incrementado 5 horas a la semana de actividad. Narón cuenta con sistemas de geolocalización para acudir al colegio a diario caminando, en bicicleta o en patín, con un programa de movilidad específico. La policía va en bicicleta, les acompaña y participa toda la población, los centros, sobre todo alimentarios y también comercios, para que los niños no tengan problemas en sus salidas. Pedaleo mientras leo, bueno, tienen sistemas para mantenerse activos durante el tiempo de lectura. Realmente esto es muy interesante porque también incrementamos la actividad física, que este año se ha aumentado 1 hora en nuestros colegios. Rutas en bicis en el entorno, hay más de 30 rutas donde los niños también salen en grupo. Tenemos más de 1.400 niños que participan en estas experiencias y, a su vez, la transformación de espacios públicos para incrementar la actividad física, siguiendo las líneas de la Organización Mundial de la Salud. La verdad es que se han incrementado un 60% los espacios verdes y la posibilidad de accesibilidad controlada de los niños a los colegios. Y bueno, las conclusiones fundamentales son que las escuelas y su entorno son fundamentales para la prevención cardiovascular y la prevención de la obesidad en la infancia, que las niñas y los niños son vectores esenciales en la transformación de la sociedad como agentes de salud activos desde la escuela, y que la comunidad educativa, AMPAs, profesorado, alumnado, es capaz de desarrollar un plan integral de prevención en salud. La verdad es que, insisto, que la alimentación y la actividad física son vectores esenciales en la producción social del niño. Desde el punto de vista antropológico,
por supuesto, la comida es una de las principales herramientas para formar el mundo del niño y en el corazón de su vida diaria. Y la situación cautiva de los entornos alimentarios hasta hace pocos años se va superando con la participación activa de los niños y niñas como agentes de salud activos y en este caso con una enorme influencia de cambio en el comportamiento escolar, pero sobre todo a nivel familiar. Y con, por supuesto, la corresponsabilización de la familia. Así que el objetivo fundamental es esa creación de experiencias tanto alimentarias como de actividad física en el entorno del niño que contribuyen a mejorar y contribuirán a mejorar su salud. Calculamos disminuyendo un 22% la posibilidad de discapacidad crónica en el futuro. Ha sido un placer para mí participar con todos vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Para nosotros sí que ha sido un placer oírte. La verdad que has descubierto un mundo nuevo del que no teníamos mucha idea y particularmente a mí me ha encantado lo del congreso con niños. La verdad que yo me gustaría mucho ir a uno porque me ha parecido una idea extraordinaria. A continuación vamos a seguir con la última charla de la tarde. Corre a cargo de la doctora María del Mar Martínez Quesada, que es la coordinadora de la Unidad de Rehabilitación Cardíaca del Hospital Virgen de la Macarena de Sevilla y es cardióloga, igual que yo, que antes no lo he dicho y no me he presentado y también me encargo de la Unidad de Rehabilitación Cardíaca, soy cardióloga clínica y va a hablarnos sobre las nuevas perspectivas en la prevención tras el COVID-19. De alguna manera nos va a hablar de cómo los recursos digitales pueden influir en nuestros pacientes, o sea, en definitiva lo que conocemos globalmente como telemedicina. Y me parece interesantísimo remarcar que actualmente está desarrollando un proyecto con ingenieros y con informáticos del Sistema Andaluz de Salud en una plataforma y en una aplicación, en una app, acerca de esto, que nos lo va a contar ella mucho mejor que yo. Cuando quieras, Mar. Muchas gracias, Miriam, por tu presentación. Quería agradecer a la Asociación de Riesgo Cardiovascular haber pensado en mí para hablar de este tema tan candente y que a todos nos tiene muy preocupados, porque es nuestra actualidad, es lo que nos está obligando a ponernos un poquito al día. Yo, sin más, voy a empezar a contaros cositas. ¿Qué ha pasado en nuestra vida desde que ha aparecido el COVID? Sí puede, soy capaz. Vale. Bueno, la prevención cardiovascular antes de que llegara el COVID-19 tampoco estaba tan bien. Los modelos de predicción de riesgo aún no eran exactos. La obesidad y la diabetes son las grandes pandemias hasta que llegó la que estamos sufriendo ahora. La tasa de derivación, los programas de rehabilitación cardíaca es baja por diversos motivos que no vienen al cuento contar. También la tasa de asistencia es baja por barreras geográficas, por problemas de horario, por falta de motivación. Y la adherencia a largo plazo también es baja. Una vez acaban los programas o han tenido un evento coronario, no siguen controlando sus factores de riesgo después de mucho tiempo y eso deriva en que hay una tasa que no es despreciable de recurrencia de eventos coronarios e insuficiencia cardíaca. La COVID-19 ha venido a empeorar todo esto muchísimo más. Con las medidas de restricción de la movilidad, con las medidas de distanciamiento social, hemos cambiado mucho los hábitos. Ya la gente está más en casa, le da más miedo a salir y está disminuyendo mucho la actividad física. La dieta está empezando a relajarla mucho, está empezando a cuidar menos lo que come, porque ya que está fastidiado, pues se da mucho más lujo. A todo esto, esta situación, el miedo al contagio, la modificación de las condiciones de trabajo, la falta de trabajo, también crean un estado psicológico que no nos ayuda en nada. Y por último, hemos tenido que detener la actividad en muchos de los centros en los que hacemos rehabilitación cardíaca. Muchos de nuestros pacientes han tenido que dejar de acceder a esta intervención que está muy demostrado que es bueno para ellos y los que lo hemos reiniciado con el 50% del aforo, con lo cual hay mucha gente que se está quedando atrás o que está tardando mucho en tener acceso a
a todo esto que la sanidad antes les ofrecía con más facilidad. Entonces, ¿cómo nos podemos plantear nosotros llegar a nuestros pacientes ahora a distancia? Porque es la situación que nos ha tocado. Yo pongo aquí una rueda con todos los posibles medios de comunicación y voy arriba desde los más básicos hasta los que requieren muchísimo más desarrollo tecnológico: teléfono, videollamada, mensaje de texto, correo electrónico, redes sociales. Vamos a ir desglosándolos poquito a poco en este ratito que voy a estar con vosotros. Aquí pongo las más accesibles porque verdaderamente hoy en día en España casi todos tenemos acceso a ellas, solo tenemos que dedicarle un poquito de tiempo y un poquito de formación en ellos. Y os cuento, la consulta telefónica es la que hemos empleado todos durante estos meses de confinamiento. Es sencilla porque todo el mundo tiene un teléfono en su consulta y todos tenemos acceso a la historia del paciente. No puedo dejar de mostraros esta revisión que está en prensa de la Revista Española de Cardiología sobre cómo montar una consulta telefónica eficaz en 3 escenarios: en cardiopatía isquémica, en insuficiencia cardíaca, en fibrilación auricular. Y la verdad que repasa muchos temas y cómo hacer esta consulta, si es estructurada, puede ser bastante ventajosa, bastante efectiva. ¿Qué tiene de bueno esto? Que es sencilla y accesible. Todos tenemos un teléfono. Podemos controlar los factores de riesgo del paciente, tenemos la analítica, podemos preguntarle cómo tiene la tensión en su casa, cuánto pesa, si podemos ir desglosando o interrogando sobre cuánto camina, si sigue fumando, si lo ha dejado, si lo ha retomado. Podemos ajustar la medicación, indagar sobre los síntomas. Inconvenientes también tiene, porque perdemos la comunicación verbal y esto y toda la información que nos da de cómo se encuentra el paciente y cómo lo está llevando. Hay muchos signos de la exploración que no podemos ver: lesiones cutáneas, edemas. El paciente tiene que saber, estar medianamente implicado y saber cómo tomarse la tensión, qué numerito es el pulso, el peso. Tiene que estar algo implicado. Apoyo psicológico cuesta muchísimo. El nivel cultural también influye mucho y si tienen bajo nivel cultural se enteran menos, les falta mucho, pierden mucho. Y por supuesto, si aparecen síntomas, no nos sirve. Tenemos que ver al paciente, hacer un electro, explorarlo. Es cierto que con la videoconferencia algunas de estas limitaciones se resuelven. Podemos ver al paciente y podemos estar comunicándonos también con más medios, pero no todas. Sigo avanzando en nivel de complejidad técnica. Los mensajes de texto y el correo electrónico nos permiten esa asistencia motivacional del paciente. Le podemos ir mandando recordatorios, ajustes de tratamiento, mensajitos, soporte. La verdad es que permiten estar un poquito más cerca del paciente y que él se sienta más acompañado. Esto se ha utilizado mucho en el pasado para controlar la tensión, para desintoxicación tabáquica, para controlar el azúcar, con peores resultados que las aplicaciones móviles, pero bueno, ahí están. Yo os muestro aquí un ensayo que salió en 2017 de seguimiento de pacientes que ya habían acabado rehabilitación cardíaca y le utilizaron a un grupo, estos eran 139 pacientes, a seguimiento habitual, y otro grupo pues le fueron mandando mensajes con soporte motivacional y recordatorio. Al final vieron que los que recibían mensajes tenían más adherencia al ejercicio físico y tenían mejor controlados los factores de riesgo. Alguno más, por decir algún otro ejemplo. Este es de un grupo australiano con 710 pacientes. Hicieron lo mismo en pacientes con enfermedad coronaria estable, conocida. Y hicieron un grupo de seguimiento habitual en consulta de cardiología y el otro grupo al que le fueron mandando durante 6 meses mensajes de texto, 4 por mensaje de texto o de correo electrónico, 4 por semana. ¿Qué vieron? Pues como veis en la tabla, que los que estaban en el grupo de intervención tenían el colesterol más bajo, la tensión mejor controlada, el índice de masa corporal más bajo, tenían una capacidad física mejor y había mayor porcentaje de no fumadores. Es decir, que efectivos son. Lo que ocurre es que tenemos poca interacción con el paciente, es muy poco personalizado y si podemos combinarlo con otros medios, mejor. Sigo. Las redes sociales, los sitios web nos permiten esta educación a distancia. Muchas veces no tenemos, muchas veces en la consulta habitual y ahora sin duda. Nos falta tiempo para explicarle al paciente en qué consiste su enfermedad, qué hacen los fármacos, cómo explorarse. Aquí podemos cargarlo todo, presentaciones, vídeos, material educativo escrito, hojas, tablitas para que ellos vayan controlando sus tensiones, su peso. Lo que ofrecen es
una consulta, una telerehabilitación cardíaca asíncrona porque no estamos en tiempo real haciéndolo con el paciente. El paciente, cuando le viene bien, y es una de las ventajas de este medio, que es muy flexible para el paciente, se conecta y ve lo que tiene ahí. ¿Qué inconveniente tiene? Pues que es algo un poco general, no nos vamos a incidir en lo que verdaderamente falla más nuestro paciente. Es para todo tipo de cualquier paciente cardíaco. Yo he traído aquí, por ejemplo, nosotros tenemos una página en Facebook que hace tiempo que empezamos a utilizarla porque vimos que de esa forma complementábamos la información que le dábamos nosotros en la charla educativa y que le íbamos dando en el gimnasio. Pues ahí colgamos noticias, vídeos y cosas, educación. Nos sirve porque le colgamos alertas, les vamos recordando que hay que vacunarse de la gripe. Y la verdad es que permiten cierta interacción. No es como hablar con el paciente, pero ellos van escribiendo, le vamos respondiendo, se sienten un poquito apoyados porque todos los que entran ahí tienen la misma enfermedad. Los sitios web, aquí os muestro la página de mi hospital en el que vamos más o menos, tenemos volcada la misma información. Opciones hay. Y lo que os digo, falta un poquito de interacción con el paciente. Y como no, tenía que sacar aquí la página, el proyecto que está desarrollando nuestra asociación y por el cual tengo que felicitarla porque os advierto que yo no he tomado ninguna parte en este proyecto y me parece fabuloso. Es para ayudar a ese soporte educacional que necesitan los pacientes que están en rehabilitación cardíaca. Por último, y por ello más complejo, pero no más importante, la telemedicina. La telemedicina utiliza las tecnologías de la comunicación y la información para hacer seguimiento de enfermedades, para educar al paciente, para hacer formación de profesionales, para promover cambio en el estilo de vida. Se utiliza para muchas cosas. En lo que se ha utilizado en control de la tensión, control del estilo de vida, en ictus, pero lo que está más desarrollada es en la diabetes, en el EPOC también, y en el seguimiento de insuficiencia cardíaca y de rehabilitación cardíaca, en unos más que en otros. Aquí os muestro un poquito un esquema, que esto es un esquema de insuficiencia cardíaca. En una parte tenemos el paciente y en otra parte tenemos a los profesionales sanitarios, la enfermera, el médico de atención primaria y el cardiólogo. El paciente que está en su casa nos puede hacer llegar información a través del teléfono porque meta los datos en la plataforma en internet, en el ordenador de su casa, porque tenga un dispositivo que manda los datos a través del móvil a la plataforma o que lo mande a través de un receptor a la plataforma y es el profesional sanitario el que, una vez recibe toda esa información, pues hará la actuación que crea necesaria o al seguimiento del paciente. ¿Se ha desarrollado en la rehabilitación cardíaca la telemedicina? La respuesta es sí. Hay muchos grupos que lo han intentado implementar para superar esas barreras geográficas que tienen muchos pacientes o la barrera de incompatibilidad de horario que tienen también otros pacientes que están trabajando para atender a los programas de rehabilitación cardíaca. En general, casi todos han encontrado resultados similares en cuanto a mejora en la calidad de vida, mejora en la actividad física, control de factores de riesgo. En general, todos han sido así y algunos incluso han incluido análisis de coste-efectividad. Yo quería mostraros aquí el último metaanálisis, que al fin y al cabo tenemos que basarnos en la evidencia, no en reportes aislados, del 2017. Analizó 2.800 pacientes incluidos en 23 ensayos clínicos y bueno, la verdad es que vio que había una evidencia moderada de que la mejoría en la calidad de vida es similar y no hay diferencia en mortalidad ni en control de factores de riesgo. Realmente esto que se quería estudiar como alternativa parece que era una alternativa válida, ahora mismo es una necesidad desde que ha aparecido la COVID en nuestras vidas y lo que os quiero insistir en que como alternativa sirve y como necesidad pues hay que ponerse las pilas. 3 ejemplos he querido traer de gente que ha estado haciendo esto. Este es un grupo que hizo este programa en 120 pacientes. Ya veis que era con un reloj inteligente, mandaba datos a través del móvil y a la plataforma. Vieron que conseguían mejoras en calidad de vida y en capacidad de ejercicio equivalentes. Y el análisis de coste-efectividad sí parecía que sale más barato. Este otro es de un grupo del grupo de Holanda, de Ámsterdam, 90 pacientes, igual, si todos tienen el mismo diseño, ven que al final
pues tanto en capacidad de ejercicio como en actividad física realizada, medida con actímetro, como en calidad de vida, los resultados son similares. Y cuando se analiza la coste-efectividad, pues ven que los costes sanitarios son similares. Esto es verdad que cada país lo analiza en función de su sistema sanitario, pero si tienen en cuenta los costes sociales, pues los costes no sanitarios, el asentismo del trabajo es mejor. Estas gráficas de coste-efectividad son siempre un poquito difíciles de entender. Aquí en el eje de asfixia tenemos la probabilidad de que la rehabilitación cardíaca domiciliaria, supervisada remotamente, sea mejor a la hospitalaria, sea mejor. Y aquí el dinero que estamos dispuestos a gastarnos por años de calidad de vida ganados. Vemos que si estamos dispuestos a ganar, que es lo que se suele analizar, entre 20 y 40.000 euros, pues está, entre un 94 y un 98% de probabilidades, esto es más efectivo, la domiciliaria. Por último, quería mostrarlo al final porque este es, además de la rehabilitación cardíaca, una vez ya han acabado su rehabilitación cardíaca en el hospital, pues asignan un seguimiento habitual y el seguimiento con telerehabilitación cardíaca, con dispositivos móviles y con todo lo que esto implica. Al final ven que la capacidad de ejercicio es mayor en estos pacientes y la calidad de vida similar, el control de los factores de riesgo similares. Sí es cierto que ellos sí señalan cómo esta utilización de los sistemas remotos de la telemedicina va decreciendo con el tiempo y que tenemos que estudiar cómo mejorar el diseño, cómo hacer más atractivo para el paciente estas aplicaciones móviles y cómo conseguir engancharlo para el resto de su vida, que es lo que nosotros pretendemos. Y por último, quería comentar un poquito cómo nosotros conseguimos monitorizar los entrenamientos de los pacientes, cómo nosotros conseguimos, tenemos información de sus constantes vitales, la tensión, la frecuencia y el peso. Estos son los medios que tenemos. Por una parte están para los entrenamientos, las sesiones grupales o las sesiones compartidas, clases virtuales, llámalo como queráis, que podemos hacerlo con videoconferencia, que invitemos al paciente y esté en el gimnasio conectándose con los otros que están con nosotros y los que están en el gimnasio. Esa es una opción. Para controlarse, ahí tenemos sensores de pulsosímetro, de glucemia, pedómetros, relojes inteligentes, móviles, un cinturón de frecuencia, parches. Hay muchas formas en las que el paciente puede hacernos llegar o podemos tener controlados sus constantes vitales. ¿Qué tienen estos dispositivos o estos inteligentes, estos relojes que están midiendo sus constantes? Por una parte, tienen la ventaja para nosotros de que pueden generar alertas, de que nos pueden avisar cuando está la tensión muy alta o muy baja, las pulsaciones se bajan mucho, pueden ir a nosotros informando sin que tengamos que ir a buscar la información. Y por otra parte, conseguimos que nos llegue con mucha periodicidad, no dependemos de que el paciente nos la mande, con la periodicidad que queramos y que los datos sean fiables. Por último, quería un poquito contaros pues qué barreras tenemos. Yo sé que esto, cuando empezáis a meter un poquito, parece que es dificilísimo, que esto es para el año 2000, vamos, el futuro que nunca llegará. Se puede hacer, tenemos muchas barreras y hay que ponerse, os cuento, por parte del paciente la falta de motivación, que el paciente no vea que la necesidad de hacer todas estas cosas, de controlar sus factores de riesgo, que no el bajo nivel cultural, que el paciente no entienda por qué esto le beneficia, la poca accesibilidad a recursos digitales, que depende mucho de la población que tengamos, la población de más rurales, los ancianos, los que tienen peor nivel económico. Por otra parte, en cuanto a barreras en el sistema sanitario, pues el tiempo. Hasta ahora, o al menos en mi caso, todo esto lo hace además de tu actividad presencial y es algo que te vas echando encima y que va mirándote un poquito. La incentivación, que nos premien un poquito por este trabajo extra que hacemos. Soporte informático, tiene que haber una buena red, una buena infraestructura y la falta de cultura tecnológica muchas veces en los mismos profesionales que dicen que eso no va con ellos y que ellos ya bastante hacen con lo que se ha hecho tradicionalmente. En cuanto a barreras legales y éticas, hay. Por supuesto que a todos se les informa de lo que van a hacer, tienen que firmar su consentimiento informado. Hay directivas europeas del 2007 que se tienen que actualizar en el 2020, del 2017, hay regulaciones para intentar un poquito,
un poquito acotar todo esto, porque al fin y al cabo van a estar mandando a la red un montón de datos del paciente que se tienen que usar bien. Es mejorable. Todo esto todavía, en esto tenemos que ir avanzando más. Y por último, cuestiones técnicas, la interoperabilidad, el dispositivo no va con la plataforma, no se conecta bien, no vuelca bien los datos, la calidad de los datos es también otro problema y la capacidad de almacenamiento de estas plataformas. Y por último, tenía que contaros qué hacemos nosotros los cardiólogos en mitad de esto que nos ha tocado, la telemedicina que tenemos que ponernos, que ahora no vemos al paciente. Bueno, ha llegado la revolución digital y está aquí. Nosotros podemos seguir haciendo lo que hacíamos hasta ahora, que no nos van a poner una pistola, o bien mirar un poquito a lo que está ahí, que está al alcance de la mano, y ponernos a mejorar, cambiar un poquito lo que hemos hecho hasta ahora. Es cierto que con la pandemia del COVID-19, las autoridades sanitarias, los gestores han puesto como prioritaria toda la actividad telemática a la hora de hacer nuestra asistencia, que nos lo están favoreciendo y lo están facilitando mucho. Y yo pienso que nosotros tenemos que estar ahí en medio, diseñando qué queremos hacer, qué objetivos tenemos, cómo lo vamos a hacer, que con nuestra visión clínica tenemos que estar analizando los resultados y decidiendo por qué han fallado, diseñando otras intervenciones para que no fallan, desechando esas intervenciones que no funcionan. Pienso que la telemedicina está en un estado embrionario y que nosotros tenemos que estar ahí para decidir por dónde va a tener que ir evolucionando y funcionando. Y el futuro ya, o poco a poco, está la inteligencia artificial, esto que introducimos un montón de datos y se están aplicando para predecir riesgo de enfermedad coronaria, para predecir pronóstico de muchas enfermedades, el mapeado de fenotipos. Tiene un problema y es que es muy dependiente de la calidad de los datos. Si los datos que nosotros estamos metiendo son sesgados, las conclusiones a las que va a llegar van a estar sesgadas. Es cierto que hasta ahora muy mejorados no están y por lo que yo conozco hay algunos estudios en los que no demuestran que sean superiores a los modelos estadísticos que hemos utilizado hasta ahora. Y pienso que es porque los datos hay que cuidarlos mucho. El Big Data, que se basa en la inteligencia artificial, todos estos datos que hemos introducido para gestionar y explotar estos datos, muchísimo dato y sacar, bueno, se aplica mucho en técnica de imágenes en cardiología y en la medicina de sistemas, que es la medicina de sistemas. La medicina de sistemas utiliza modelos matemáticos, estadísticos, genéticos, moleculares, de órganos, de sistemas, para predecir respuesta al tratamiento o para predecir la probabilidad de tener enfermedades. Esto es la medicina personalizada. Y esto está aquí, solo hay que desarrollarlo un poquito. Os dejo esto para que reflexione quien quiera y coja el testigo. Como conclusiones que yo he sacado en estos meses que llevo introduciéndome más en la telemedicina. La medicina a distancia puede ayudarnos a mantener una atención adecuada a los pacientes o en riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Ha demostrado ser eficaz para controlar al paciente y promover cambios en el estilo de vida. Las modalidades más complejas requieren un desarrollo previo e involucrar a otros profesionales no sanitarios, informáticos, ingenieros, gestores, políticos. Y el cardiólogo, sin duda, debe asumir un papel central en el crecimiento e implementación de estas tecnologías en la práctica clínica. Pido disculpas por ese gazapo que se me ha colado. Y bueno, muchísimas gracias por vuestra paciencia escuchándome. Yo pienso que el mejor modo de desconectar es viajar. Y aquí os saco a Galicia y la isla de Oms, las Rías Bajas, la isla de Oms al fondo. Muchísimas gracias a todos. Estoy intentando hablarnos y problemas del Bueno, vídeo. vamos a comenzar la discusión después de estas charlas tan interesantes. Tenemos preguntas en el chat, como era de esperar, y solo tenemos 10 minutos, entonces yo creo que hay alguna que podéis responder todos. En concreto, Eva nos pregunta que cómo podemos contribuir los enfermeros y enfermeras a disminuir la carga por la contaminación ambiental, y luego también extiende la pregunta a cómo ellos, enfermeras y enfermeros, en la época post-COVID pueden contribuir en materia de educación y seguimiento de pacientes. Entonces, la contribución de enfermería, ¿qué os parece? ¿Qué consejos podéis dar desde vuestra experiencia?
Muy bien, pues me encanta que el personal de enfermería quiera involucrarse en estos temas importantes. Yo creo que el primer elemento es incluirlo como parte en las guías clínicas, ¿no? Como incluirlo como un factor de riesgo. Todavía no forma parte, ¿no? En general, las guías clínicas, cuando ves la lista de factores de riesgo, es muy raro que aparezca la contaminación ambiental. Ese sería el primer paso. Y luego, con respecto a los pacientes, creo que hay un aspecto fundamental, por ejemplo, cuando un enfermo, muchas veces no se sabe si los pacientes viven en sitios donde hay mucho tráfico, poco tráfico. El tema de las mascarillas hoy en día, pues va a ser muy interesante también ver cómo la epidemia de COVID nos está ayudando también a reducir la contaminación ambiental. En países asiáticos era habitual usar mascarillas para prevenir la contaminación ambiental. Así que eso también se puede hacer. En Estados Unidos se están haciendo estudios donde la enfermería se puede involucrar para personas que viven cerca de autopistas, que puede poner filtros en casa, porque sí que se sabe que la contaminación dentro del hogar, si tú vives cerca de una autopista, tu exposición ambiental es enorme. Entonces, hay intervenciones ahí hechas que creo que la enfermería podría involucrarse, hacer ese seguimiento, saber dónde viven las personas, etcétera. Yo tomo el testigo también un poquito. No sé si... Sí, yo creo que sí. Sí. Vale. Yo tomo el testigo también un poquito porque habla de cómo la enfermería puede hacer esa educación sanitaria a distancia. Vamos, yo soy una convencida de que la enfermería en cardiología es básica. Es básica porque esa educación, ese contacto con el paciente, esa comunicación es más fácil porque con la enfermería parece que les dan menos miedo, les impresiona menos, es verdad que depende del nivel de cultura del paciente, pero les cuesta menos contarle cosas. Ahora mismo yo creo que la enfermería en los programas de emergencia cardíaca se está viendo y en rehabilitación cardíaca también se ve que a la hora de educar al paciente tiene todo el papel, a la hora de dieta, todo eso, yo creo que debería descansar mucho más en enfermería. Y ahora con la pandemia, pues hacer lo mismo, pero como he contado, el teléfono está ahí, la verdad es que es querer un poquito y echarle tiempo. Se puede hacer pues, por teléfono, preguntarle al paciente cómo va y contarle un poquito qué puede hacer él. Eso de la intervención dirigida, según lo que te cuentan, yo pienso que es muy de enfermería y que está por hacer, desde luego que es básico, vamos, pienso que la enfermera es un apoyo básico. Nosotros en atención primaria tenemos una enorme ventaja que es la participación de la enfermería comunitaria. Entonces, es una nueva disciplina que se va incorporando a los centros de salud en los últimos años y donde la salud ambiental y los enfoques diagnósticos y estudios relacionados con estos aspectos, digamos que son los que le dan protagonismo a esta especialidad y realmente, bueno, pues tiene muchísimas posibilidades, incluso de formación también ahora, que es la labor que realizan en la era COVID. Bueno, tenemos otra pregunta más. María José pregunta, va dirigida a Ana, ¿vale? Y le pregunta, ¿cómo podríamos quitar el arsenio del agua? Si a través de filtros o qué propones, si está estudiado, cuéntanos un poquito. Sí, pues por ejemplo en España la mayoría de las aguas que son superficiales no tienen arsénico, pero sí que hay zonas rurales o zonas del interior, por ejemplo en Castilla y León, por la zona de Valladolid hay bastantes zonas con agua rica en arsénico. Entonces hay filtros que se pueden poner. Los sistemas, lo que pasa es que en España normalmente no hay poca gente que use pozos privados. Por ejemplo, en Estados Unidos es muy común, hay como 30% de la población en Estados Unidos tiene su propio pozo privado y entonces ahí es mucho más peligroso porque si no mides tú la calidad de tu agua no te la va a medir nadie. Mientras que los que tienen un sistema público de abastecimiento de agua, normalmente hay sistemas de control que aseguran que haya niveles bajos de arsénico, incluso en estas zonas que comento en Valladolid hay sistemas de tratamiento con filtros. Pero si por casualidad uno viviese en una zona y su casa no estuviese el agua controlada, se pueden usar filtros tanto a nivel de grifo
como a nivel de entrada en la casa para conseguir que todos los grifos estén controlados. Puedo dar más detalles si lo necesitan. Muchísimas gracias. Si alguien me quiere Muchísimas gracias. Estamos aprendiendo muchísimo y Miriam y yo hemos pactado cerrar la sesión dando voz a los ponentes y que en una frase, como esto es una prevención un poco especial, nos digáis cada uno de los ponentes lo más importante para vosotros sobre, pues eso, cardiología ambiental, prevención en la infancia, prevención en post-COVID. Habláis los tres y nos dais un mensaje final, por favor. ¿Empiezo yo? No sé qué orden. Por ejemplo, sí, por favor. ¿Seguimos el mismo orden? Sí. Bueno, pues yo me gustaría que podamos respirar un aire lo más sano posible y esperemos que también ahora con el tema del COVID consigamos ciudades más saludables, con donde podamos movernos con más transporte público y con transporte de bicicletas, etcétera, caminando, que va a ser bueno para la salud ambiental, para el ejercicio físico y mejor salud cardiovascular. Bien. Carlos. Sí, las niñas y los niños yo creo que tienen que dejar de ser receptores pasivos y tenemos que modificar los objetivos educativos donde, al menos nosotros lo estamos comprobando, pueden participar de forma activa, modificando y regulando los objetivos sociales, donde ellos son el parámetro más importante, tanto a nivel urbano como rural. ¿Mar? Pues en esta era post-COVID todos podemos seguir haciendo prevención, echándole un poquito más de tiempo y tirando un poquito más de la tecnología, pero está al alcance de todos. Es fácil y se puede hacer. Bueno, pues llegamos al final de la sesión. Ha sido interesantísima, hemos aprendido muchísimo sobre, ya lo he dicho al principio, sobre otros factores de riesgo que no son tan clásicos como de los que hablamos siempre y de formas de prevenir la enfermedad cardiovascular en la época moderna y en la época COVID que nos ha tocado vivir desde la telemedicina y la implicación que deberían tener los niños en la salud, no solo en su propia salud, sino quizá ellos pueden modificar hábitos de las personas mayores. Ha sido, ya lo he dicho, muy, muy interesante. Ha sido un placer teneros aquí a los tres y ha sido un placer moderar esta sesión con mi amiga Amelia. Y solo me queda deciros que espero poder veros a todos el año que viene en la reunión de la sección de riesgo vascular y rehabilitación cardíaca de 2021, que espero que se celebre de forma presencial y no online. Y pasar buena tarde y un saludo a todos. Hasta luego. Recordad, por favor, que tenemos la sesión colgada y que podéis acreditaros si la veis desde este momento hasta mañana viernes a las 11:59, 23:59 y seguirnos en redes sociales, que seguirá la gente poniendo todo lo que se ha hablado con el hashtag riesgo20. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.